Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para sumergirse en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a intrigar. Hoy vamos a desentrañar lo que realmente sucedió detrás de cámaras, lo que ocurrió detrás del deslumbrante concierto de Demet Özdemir. Porque, como saben, en el brillo de los focos a veces se esconden historias que vale la pena contar, y créanme, esta tiene su dosis de drama, de misterio y, sí, de celos. Así que si son tan fanáticos de las estrellas turcas como yo, o simplemente les gusta el buen chisme con un toque de análisis, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse, y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas dosis de entretenimiento y secretos del mundo de la fama. Serán bienvenidos siempre. Ahora hablemos de Demet Özdemir. Una artista que no necesita presentación. Bailarina, actriz, ícono de estilo, es una fuerza de la naturaleza. Y cuando anunció su primer concierto en solitario, la expectativa era brutal. Las entradas se agotaron en minutos, las redes sociales explotaron con comentarios, y todos queríamos saber cómo se desenvolvería Demet en este nuevo rol, más allá de las pantallas. El concierto, por lo que hemos visto en clips y fotos, fue un éxito rotundo. Brilló, cantó, bailó, emocionó a su público. Una noche para el recuerdo, sin duda. Pero como suele suceder en este mundillo, no todo fue pura celebración y aplausos. Parece que la noche del concierto, o más bien los preparativos previos, estuvieron cargados de una tensión casi palpable, una energía que iba más allá de la adrenalina escénica. Y el foco de esa tensión, según los rumores que han ido cobrando fuerza y que hemos estado investigando, parece haber sido los celos. Así es, mis amigos. Hoy vamos a hablar de celos. Un sentimiento tan humano como complejo, y que cuando se cruza con la fama y el ojo público, puede volverse una bomba de relojería. Y en el caso de Demet, los rumores apuntan a que los celos podrían haber sido un factor importante en lo que sucedió detrás de ese telón, en esos momentos íntimos antes de que Demet saliera a conquistar el escenario. La pregunta clave que todos nos hacemos es: ¿celos de quién? ¿Y dirigidos a quién? Las especulaciones son muchas y variadas. Algunos señalan a su expareja, el cantante Oğuzhan Koç, quien, a pesar de su separación, aún podría tener sentimientos encontrados. Otros apuntan a compañeros de profesión, a rivales en el escenario de la actuación, a posibles envidias en el mundo de la moda, donde Demet es una figura prominente. Pero la teoría que más fuerza ha cobrado, y la que vamos a explorar con más detalle, es la de unos celos más personales, quizás incluso de pareja. Si recordamos, hace poco tiempo Demet ha estado en el centro de atención por su relación con, mejor dicho, por su aparente cercanía con un misterioso empresario, cuyas iniciales han sido difundidas ampliamente en los medios turcos. Y es aquí donde la trama se pone interesante. Se dice, se comenta, se susurra que esta relación, que Demet ha mantenido con mucho hermetismo, podría haber sido la chispa que encendió la llama de los celos. La teoría es la siguiente: supuestamente este empresario, a quien muchos describen como un hombre celoso por naturaleza, se habría sentido incómodo, o incluso amenazado por la atención que Demet recibe de sus fans masculinos. Imaginen la escena: una estrella deslumbrante rodeada de admiradores, de flashes, de gente que la aclama. Para alguien con predisposición a los celos, esto puede ser un cóctel explosivo. Y esto, queridos espectadores, no es solo un chisme de pasillo. Hay indicios, pequeñas pistas que al juntarlas pintan un cuadro bastante revelador. Por ejemplo, se rumorea que hubo una discusión bastante acalorada entre Demet y este empresario justo antes de que ella saliera al escenario. Una discusión que habría durado varios minutos, y que habría sido presenciada por algunas personas del equipo técnico. ¿De qué habrían discutido? Nadie lo sabe con certeza, pero la hipótesis de los celos es la más fuerte. Imaginen la presión: tienes que salir a dar tu primer concierto en solitario, la noche más importante de tu carrera, y justo antes, estás lidiando con una fuerte discusión personal. ¿Cómo crees que eso afecta a una artista? Sin duda añade una capa extra de dificultad a un momento ya de por sí estresante. Otra de las pistas que alimenta esta teoría son las ausencias. Se supone que este empresario iba a asistir al concierto, uno de los eventos más importantes para Demet.
Sin embargo, según algunas fuentes, finalmente no se presentó. ¿Por qué? ¿Un desacuerdo de último momento? ¿Una decisión deliberada para evitar encontrarse con la multitud? O quizás, y esta es la parte más intrigante, para evitar tener que lidiar con la atención que su pareja recibía. Es posible que sus celos lo hayan llevado a tomar una decisión drástica, y que Demet haya tenido que lidiar con la ausencia de su pareja en un día tan especial, además de con la tensión previa. Ahora, es importante recalcar que todo esto se basa en rumores y especulaciones. En el mundo del espectáculo, las historias a menudo se magnifican, se distorsionan, y lo que empieza como un pequeño detalle puede convertirse en una gran telenovela. Sin embargo, la coincidencia de varios de estos rumores, la consistencia de las fuentes que señalan a esta posible tensión en la relación, y el carácter del supuesto empresario, que se describe como alguien muy reservado y protector, hacen que esta hipótesis de los celos sea muy plausible. ¿Y qué papel juegan los fans en todo esto? Bueno, los fans son, por un lado, la razón del éxito de Demet. Su apoyo es incondicional, y son ellos quienes la impulsan a seguir adelante. Pero por otro lado, esa misma adoración puede ser una fuente de incomodidad para una pareja celosa. Demet, como cualquier artista popular, está acostumbrada a recibir demostraciones de afecto, a ser el centro de atención, a tener una conexión muy cercana con su público. Si su pareja no entiende o no tolera esa dinámica, es natural que surjan conflictos. Piensen en la industria del entretenimiento. Es un mundo donde la imagen pública es crucial, donde las interacciones con los fans son constantes, y donde la popularidad de un artista puede ser interpretada de maneras muy diferentes por su círculo cercano. Para Demet, un concierto es una oportunidad para brillar, para conectar, para agradecer a quienes la han apoyado. Para alguien con celos, puede ser una escena que genera inseguridad y temor. Otra arista de este asunto, y que no podemos ignorar, es el impacto que esta supuesta tensión podría haber tenido en el propio desempeño de Demet. A pesar de su profesionalismo, es imposible separar completamente la vida personal de la profesional, especialmente en momentos de alta presión emocional. ¿Se sintió Demet presionada para mantener una distancia con sus fans? ¿Tuvo que moderar su entusiasmo para apaciguar a su pareja? ¿O simplemente luchó por mantener la calma y ofrecer el mejor espectáculo posible a pesar de la turbulencia interna? Lo que sí está claro, y esto lo podemos afirmar con certeza, es que Demet Özdemir demostró una vez más su increíble talento y profesionalismo en ese concierto. Salió al escenario y dio lo mejor de sí, dejando al público maravillado. Esto habla de su fortaleza como artista y como persona. Es capaz de superar obstáculos, de mantener la compostura, y de ofrecer un espectáculo memorable, incluso si detrás de cámaras las cosas no estaban del todo tranquilas. Sin embargo, estas historias nos invitan a reflexionar sobre la vida de las celebridades. A menudo vemos la luz, la fama, el glamour. Pero detrás de esas fachadas hay personas reales, con sus propias batallas, sus propias inseguridades, sus propias relaciones complejas. Y los celos, esa emoción tan humana, pueden afectar a cualquiera, sin importar cuán exitoso o famoso sea. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la fama tiene su precio, y a veces ese precio se paga en forma de presiones personales y relaciones complicadas. Segundo, que las demostraciones públicas de afecto y admiración, aunque maravillosas para el artista y sus fans, pueden ser un campo minado para parejas inseguras. Y tercero, que el profesionalismo y la dedicación de artistas como Demet Özdemir son dignos de admiración, ya que son capaces de entregar un gran espectáculo a pesar de las adversidades. En resumen, lo que ocurrió detrás del concierto de Demet Özdemir parece haber estado marcado por una tensión personal, alimentada por rumores de celos. Una situación que, si bien no empañó su actuación, sin duda añadió un componente de drama a una noche que para ella debió ser de pura celebración. Es un recordatorio de que incluso en el brillo de los focos, las complejidades de la vida personal siguen presentes. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Hemos desentrañado los misterios y las especulaciones que rodean el concierto de Demet Özdemir, centrándonos en la intrigante posibilidad de los celos. ¿Qué les pareció? ¿Creen que esta teoría tiene fundamento? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar, ya sea como protagonistas o testigos? Me encantaría leer sus opiniones, sus experiencias, sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Hagamos de este espacio un lugar para debatir y compartir.
Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e intrigante y les mantuvo pegados a la pantalla, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también disfrutan del mundo o del espectáculo y los secretos que esconde. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más análisis y mucho más entretenimiento. Un abrazo enorme a todos.